complicado. Listo, muy buenas tardes con todos. En este momento continuamos con, la, con nuestra clase de industrialización y básicamente vamos a ver el tema de los cereales. ¿Sí se está proyectando? Sí, ¿verdad? Pero los cereales ya habíamos hablado, ingeniero. Eh, Incluso ahí sabía algunas preguntas, había hecho ya. que... Pero si quiere, repítala porque sí, algunos están incompetentes en eso. Ya, listo. Como en la clase anterior iniciamos los cereales, habíamos propuesto solo hablar de 5 de ellos: trigo, maíz, arroz, avena y cebada. Ok. Conversamos también pertenecía a una familia botánica, que era la Poaceae, antiguamente le decíamos las gramíneas, y también habíamos empezado a hablar de cada uno de ellos. Las partes de los cereales también conversamos. Conversamos del trigo, que es el cereal más ampliamente difundido en el mundo. Del arroz, que es un cereal que está mayoritariamente fue originario en la parte asiática y extendida en todo el mundo. Ecuador es la región costa y oriental amazónica últimamente está ganando bastante espacio en el tema de producción de arroz. El maíz. Este es el tercer cereal que más se produce. El grano de maíz se compone 65% de hidratos de carbono, 9% de proteínas, 3,8% de lípidos y un contenido alto de fibra, 9,2%. Contiene vitaminas del complejo B, la vitamina E, minerales, potasio, magnesio y calcio. De esos, el que tiene mayor valor nutritivo es el maíz amarillo. ¿No? Porque además tiene diversos carotenoides que le dan el color amarillo, algunos de ellos con actividad provitamínica de la A, otros como betacaroteno, en sí, mayor cantidad de vitaminas. Y la proteína más importante del maíz es la aceite. ¿Sí? Continuamos. La avena. Bueno, la avena no es originaria de aquí, esa vino ya del mundo occidental. Igual vino introducida en 1549 y 1492 con la llegada de los españoles. Gran interés nutricional por su contenido en fibra soluble. Es una de las que tiene mayor cantidad de proteínas, 16,9%. Entre todos los cereales es la que mayor cantidad tiene, y aminoácidos esenciales. Mayor cantidad de grasas o lípidos, alto contenido de ácidos grasos insaturados. Insaturados son las grasas que son sanas. El ácido graso linoleico se caracteriza por su contenido de beta-glucano, un tipo de fibra saludable y una fibra soluble sobre todo. Como todos los cereales, también tiene vitaminas del grupo B, ácido fólico. El ácido fólico es muy necesario para el desarrollo de los bebés cuando están en periodo de gestación, ¿verdad? Y la vitamina E. Posee mayor cantidad de calcio, hierro, zinc y el resto de cereales. El aporte energético de la avena es de 378 kilocalorías por cada 100 gramos. ¿Ya? La cebada es uno de los primeros cereales cultivados. Hasta ahí es lo que es de la avena. Siguiente cereal, la cebada. Asimismo, la cebada no es originaria de aquí. Es uno de los cereales cultivados
de gran importancia en el mundo, con gran capacidad calórica. No tiene tanta proteína, pero como la avena que habíamos visto, pero sí tiene un 10% de proteína. Todos estos valores de proteína, hidratos de carbono, proteína, lípidos y fibra, todos estos son en una base de materia seca. Contiene vitaminas principalmente 5 del la vitamina E. La botó, Mientras no lo como sé, no la yo por lo menos. Pasa un cargador. ¿Ya? La cebada también, al igual que la avena, contiene beta-glucano, que es una fibra líquida que se ha demostrado con grandes resultados para la salud. Okay. Eso en cuanto a los cereales. Entonces, hemos visto que los cereales que mayor cantidad de participación en la dieta humana son 5. Entonces tenemos el trigo encabezando, arroz, maíz, avena y el quinto, la cebada. ¿Tienen alguna inquietud sobre los cereales de pronto de la clase pasada? Para continuar con el siguiente capítulo, que es sobre las carnes como materia prima. Correcto. A ver, la carne como materia prima. Para el caso de procesamiento, para el caso de transformación y para el caso de materias primas, no ni anatómicamente ni nada de eso, no existe la palabra anatómicamente carne. La carne vamos a considerar a cualquier parte comestible de cualquier mamífero que ha sido definida como inocua. ¿Qué era inocua? Que es apta para el consumo humano. Entonces, cualquier parte comestible del mamífero. ¿Qué es una carne cruda? Es la carne fresca, picada o separada mecánicamente, separada de otras estructuras anatómicas, como huesos, cartílagos, bueno, eso básicamente. La carne cruda. ¿Qué es la carne fresca? Es la carne que, aparte de haber sido refrigerada, no ha recibido otro tratamiento que el envasado protector y que conserva sus características naturales. Materia prima, la carne va a ser hasta carne fresca. Porque si ya la carne es congelada, ya pasa a otra categoría que es una carne ya procesada. Entonces, para el caso de materia prima va a ser hasta carne fresca. ¿Qué es un faenado? Es la carne fresca picada o separada mecánicamente. Lo que se hace normalmente en los camales, donde se separa ya listo, se pica o se filetea ya para el consumo y comercialización. Esto en cuanto a las carnes. ¿De qué se compone la carne? La carne en su mayoría es agua. Y la restante cantidad es proteína. Miren la cantidad de proteína que tiene, 18,5%. Es súper elevado. Pero haciendo cuenta que cogemos en materia húmeda. Toda la carne le quitamos el agua y todavía tenemos esa cantidad de proteína. No es en materia seca. Ya, entonces, aquí hay que diferenciar dos cosas. ¿Dónde está la proteína? La proteína en sí, toda la carne es llena de proteína, la mayor cantidad. Pero, si vamos a ver, dentro de cada célula, pongamos que esta es una célula, vemos proteínas que están dentro de la célula, que les llamamos proteínas intracelulares. Entonces,
Aquí están las principales proteínas que son para consumo humano. Actina, miosina, hemoglobina. ¿Ya? Esas son las principales proteínas. Fuera de la célula hay otras proteínas que están flotando. Son extracelulares. Básicamente, es la que mayor cantidad o presencia tiene es el colágeno. Entonces, la carne está constituida por proteínas que están dentro de la célula, intracelulares o extracelulares. También tiene gran cantidad de lípidos o grasa. Esto sí depende de la parte, de la edad, de la raza y muchas características de dónde y de la alimentación que se le dé al animal para que varíe. Entonces, vamos a tener unos porcentajes súper elevados de lípidos o unas carnes magras que van a tener un súper bajo porcentaje de lípidos. ¿Qué más tiene? Carbohidratos. Carbohidratos. De cada 100 gramos, imagínense, no llegamos ni al 1%. Y recuerden que los cereales, en cambio, ¿cuánto tenían de carbohidratos? Estaban sobre el 80-85% de carbohidratos. La carne, en cambio, no. La carne no tiene carbohidratos. Algunas vísceras, por ejemplo, el hígado, ese sí tiene bastante carbohidrato, pero animal. ¿Qué más está compuesta? Sustancias nitrogenadas no proteicas y también tiene minerales como fósforo, potasio, azufre, cloro, sodio y el hierro. El hierro sobre todo es un componente de la hemoglobina. La hemoglobina, ese color rojo que tiene la hemoglobina se debe a al hierro. Eso en cuanto a la composición de las carnes. Continuamos. ¿Qué nos interesa para el tema de procesamiento y la inocuidad? Algo que es básico de higiene. Son alimentos que tienen alto contenido de agua. Y los alimentos que tienen alto contenido de agua todavía son los más propensos a que se descompongan, al ataque bacteriano. Entonces, aquí lo que hay que hacer es tener una estricta higiene y seguir estrictos protocolos para que no se contamine. Ok, entonces, la carne tiene que primero provenir solo de animales sanos, limpios y debidamente ya identificados. La limpieza es uno de los factores que influye mucho el momento de que se contamine o no contamine la carne. Entonces, eso quiere decir que antes de faenar un animal, tiene que estar muy limpio para ser faenado. Por eso es lo que dice que hay que garantizar que solamente se sacrifiquen animales que estén suficientemente limpios. Y bueno, los establecimientos tienen que, de manera general, aquí dice, deberán estar ubicados y diseñados de manera que se reduzca la contaminación. Bueno, eso es en resumen, pero de ahí para camales, para todo este tema de rastro, hay una normativa bien estricta sobre la ubicación, el diseño y todo eso, que eso ya va un poco más, rebasa, digamos, este tema de que estamos hablando solamente de materias primas. Otro tema importante en el tema en conocer sobre las carnes es ¿qué es la maduración de la carne? Antes de eso, preguntemos, abran micrófonos, ¿qué piensan que es la maduración de la carne? ¿Qué han oído de la maduración de la carne? ¿Quién de ustedes me puede decir? Hola ingeniero, muy buenas tardes, le habla Carlos. A ver, yo pienso que la maduración de la carne es curarla para que pueda ser consumida. Ah, muy bien. Por Gracias. ejemplo, podemos ver cortes como el Siloe, Tebón, esos cortes que son buenos de carne son
curados para que se puedan comer bien. O sea, se ablandan como quiera, para que sean suavitos. Exacto, sí. ¿Ya quién más Ok. está? Melvin, ¿usted qué piensa que es de la... ¿A qué se refiere la maduración de la carne? Prenda su micrófono, Melvin, porque de pronto está hablando y no le escuchamos. Ingeniero, ¿Qué tal? ¿me Buenas escucha? tardes. Ya, pues para mí, ingeniero, podría ser el proceso que se le da. Ingeniero, buenas tardes, le habla Alexi. ¿Cómo está, Lacey? Dígame. Bueno, ingeniero, para mí la maduración de la carne es someter la carne a un estado de reposo para mejorar la calidad, textura de la carne para un mejor consumo. Ya, muy bien. ¿Quién más? Cecilia, ¿qué piensa de la maduración de la carne? Buenas tardes, Inge. Eh, yo creo que sería el proceso de fermentación o maduración que se puede tener el músculo para convertirse en carne, en el proceso de maduración, como lo que nos está preguntando. Muy bien. Listo. Todos han dicho desde su punto de vista y con sus propias palabras que exactamente es así. Entonces, la maduración de la carne es la resultante de la acción de las proteasas musculares, ¿ya? Cuyos efectos tienen lugar en las primeras 48 horas tras el sacrificio. ¿Qué permite este proceso? Permite que se desarrollen las calidades y características apetecidas de la carne, el sabor, el aroma de la carne. ¿Qué ocurre? Todas estas proteínas de la carne empiezan a degradarse, ¿ya? Especialmente, ¿qué se empiezan a degradar? Todas estas microfibras o miofibrilares y el citoesqueleto. En sí, lo que empieza a degradarse a la carne es esta parte, digamos, este citoesqueleto. El cito es célula, el esqueleto de la célula. Las partes más duras que están alrededor de las paredes, perdón, las membranas celulares, esas empiezan a degradarse. ¿Ok? Y empiezan ya a lo que uno de ustedes dijo, como que se empieza a suavizar la carne y a ser más palatable, tener más sabor. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso se rompen los enlaces, uniones entre o intra las miofibrillas. ¿Ya? Es las uniones de miofibrillas, estas estructuras sarcolemas y uniones de las células de la lámina basal, todo este citoesqueleto empieza a desintegrarse. ¿Y a causa de qué? Empiezan a aparecer estas proteínas, que son, perdón, estas enzimas, que son proteasas. Es un conjunto de enzimas que destruyen proteínas. Entonces, la molécula es las proteínas. Esas son las moléculas. Y la proteasa, ¿qué hace? Son unas sustancias químicas que empieza a disolver todas estas proteínas. ¿Qué más pasa? Esta proteólisis relaja progresivamente el músculo y se establece un valor de ternasa máxima de la carne. Empieza a destruirse, empieza a suavizarse. ¿Ya? Entonces, todo este tipo de proteínas empiezan a disolverse. Por lo tanto, la carne empieza a obtener una suavidad. Y aquí uno también de los que es bastante afectado es el colágeno, ¿ya? Cual también se empieza a desintegrar o a
desintegrar es la palabra. Eso básicamente. Y por lo tanto, ¿qué tenemos? De una carne que empieza a tener mejor sabor o una carne ya madura, lista para el consumo humano. Que no es lo mismo, ustedes van a ver una carne tan fresca que recién sacrificada a una carne ya madura. Siempre los mejores personas expertos en preparación de carnes, chef y todo, ¿qué prefieren? O hacen varios procedimientos para que la carne empiece a tener esta maduración. O la forzan a esta maduración a veces. Continuamos. No sé si alguien quiere comentar algo. Ingeniero, Dígame. la maduración de la carne es parecido a la maduración en los quesos, ¿verdad? Es el mismo proceso que tienen los quesos para que sean maduros. Claro, algo similar, pero en los quesos ocurre, sí, algo similar, sino que ¿cómo es? La materia prima, que es la leche para los quesos, esa no tiene que ser sometida a altas temperaturas, porque existe una destrucción de las células. Y por ejemplo, cuando empiezan a hacer ya quesos maduros, se hace ya con leche recién ordeñada y no con leches pasteurizadas, porque eso va a ser así mismo, o sea, es algo similar, sino que la maduración en los quesos sigue un procedimiento que no destruye a todas las células, no las destruye totalmente. Sí, por ahí es. Bien, que buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está Francisco? Muy bien, muy bien. Ya. Listo. Hemos visto la carne Hola, hola. ¿Escucha? como materia prima. Sí, sí, le escucho. ¿Desea intervenir, Francisco? Sí, le preguntaba acerca de, o sea, no preguntarle, sino de lo que yo entiendo de la maduración de la carne. Por lo general, siempre en los camales o donde se faenan los animales, siempre hay el ajetreo y todo esto hace que el músculo se tensione, que eso es de lo que es del rigor mortis, que se llama, ¿no? Claro. Y el proceso de maduración hace que los tejidos se ablanden siempre y cuando estén a una temperatura y y un tiempo determinado, no mucho tiempo. Aparte de eso, se le adiciona o se le inyecta cierto tipo de productos para que la carne también coja un sabor más exquisito, ¿no? De lo que yo entiendo, en realidad, porque lo he visto por ahí, poco por ahí, incluso yo he madurado algo por ahí, pero no estoy muy claro. No sé si usted me ayuda ahí. No, exactamente es eso. Exacta. En sí, a nivel celular, lo que ocurre es que empiezan desintegrarse, a desintegrarse más las proteínas, a desintegrarse sobre todo todas estas partes, como diríamos, estas partes duras, porque no encontré una foto muy ilustrativa, pero empezamos a ver todas estas miofibrillas que empiezan ya a desintegrarse. Todo eso es que lo mantiene tenso, que lo mantiene al músculo bastante rígido. Ya cuando empieza a madurarse, ¿qué empieza? Ya a desintegrarse. Todo eso se empieza a disolver. Y todo el contenido de las células empieza a liberarse ya. Hasta cierto punto, porque de ahí, si pasa ese punto, también ya puede ser que empiece ya un tema de descomposición, ya, pero no. Ahí no, ahí nomás hay hasta cierto límite. Pero hasta que empiecen todo este citoesqueleto, todas estas miofibrillas, empiezan a liberar el aroma de las proteínas y a desintegrar. Básicamente así. Y ahí algunas proteínas que, por ejemplo, el colágeno empieza también a perder ya sus propiedades. Eso, Francisco. ¿Y qué tiempo, Inge, necesita la carne para ese proceso? Depende, la mayor cantidad, sobre las 48 horas ya empieza.
Por ejemplo, va en días, la verdad. Depende Inge, de... disculpe una pregunta. Ese proceso se basa, o sea, quiere decir para que una carne sea de mejor calidad. Exacto. Por ejemplo, y a partir de eso es lo que empieza. Por ejemplo, empieza fecha de refrigeración, hasta qué nivel puede refrigerarla sin que se deterioren las propiedades y vaya madurando poco a poco. Y en ese límite, ya que es la fecha de refrigeración, ya que empieza ya a terminar esa fecha de refrigeración, significa que en esos días ya la carne maduró y ya puedes directamente pasarla a un proceso de congelación. Mientras tanto, puedes tenerla en refrigeración durante días, dependiendo de la carne, como digo, de la especie, y luego de eso ya pasa a congelación. Ya cuando tienes una carne madura, la congelas. Es totalmente diferente los sabores. Una carne que es muy fresca, la consumes inmediatamente, no tiene el mismo sabor que una carne ya madura. Ok. Continuamos con el siguiente grupo de proteínas animales. ¿Cuáles son? Los pescados. ¿Qué se refiere? A cualquiera de los animales acuáticos, vertebrados, de sangre fría, comúnmente conocidos como pescados. Incluye peces que tienen esqueleto óseo o esqueleto cartilaginoso, con o sin cabeza, que han sido desangrados y sin las vísceras. El término pescado no incluye mamíferos acuáticos, como que leones marinos, focas, todos estos, o animales invertebrados y los anfibios. Entonces, los pescados van a ser, el término pescado va a ser a todos estos animales acuáticos que provienen de la pesca. Okay. Ya sea de agua dulce o de agua salada. Asimismo, el pescado tiene un alto contenido de proteína. A pesar de que tiene más cantidad de agua que la carne de los mamíferos, el pescado tiene de 70 a 80% de agua. ¿Ya? Y cuando mayor cantidad de grasa tiene el pescado, menor contenido es de agua. Entonces, como decíamos, alcanza un 18% del peso total del músculo, la proteína. ¿Qué tiene? Algunos aminoácidos como lisina, que es súper importante para el crecimiento de los niños, y triptófano, que es súper importante para la formación de la carne. ¿Alguien me puede decir qué es un aminoácido? Los escucho. ¿Qué piensan que es un aminoácido? ¿Quién me dice? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Mayra. Dígame. Opinando sobre lo que es un aminoácido, según lo que he estudiado, dicen que son moléculas orgánicas y también componentes de algunas enzimas. Eso. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Yo, ingeniero. Ya. Dígame. O podría decir que es una sustancia química orgánica que constituye el componente básico de las proteínas. Los aminoácidos, ingeniero, básicamente son base de las proteínas, nada más. Ok. Muy bien. Excelente. Sí. A ver, vamos viendo las estructuras, cómo se va formando, digamos, las proteínas, digamos, la carne, digamos,
son células. Dentro de cada una de las células de los animales están formadas ¿por qué? Por proteínas. Entonces, si decimos que esto es una célula, toda esta célula, la membrana de la célula es proteína. Dentro de la célula tenemos proteínas, ¿ya? Y proteínas son unas moléculas muy complejas, bastante complejas, y cada proteína está compuesta de una hilera, de una cantidad de cientos de aminoácidos. Entonces, son moléculas un poquito más pequeñas, como si los ladrillos que componen la proteína, son más simples. Como dijo Mayra, también son componentes de las enzimas. Las enzimas son un tipo de proteínas. Las proteínas en sí son proteínas, por ejemplo, la lactosa, el colágeno, la hemoglobina, todas esas son proteínas. Y las proteínas son compuestos orgánicos bastante grandes que son compuestos de aminoácidos. Hay algunos aminoácidos que solamente se encuentran en los animales. Y hay unos aminoácidos que nosotros no podemos producirlos. Y tampoco los encontramos en los vegetales. Entonces ahí sí es un tema ya un poquito más más polémico, el tema de las personas que se alimentan solamente los vegetarianos o los veganos, cómo tienen estos aminoácidos y no consumen estas carnes. Por ejemplo, no recuerdo exactamente la lista, pero hay unos aminoácidos que solamente se encuentran en las carnes y en los pescados, o en las carnes, en las proteínas de origen animal, básicamente. Hay otros aminoácidos que el humano los fabrica dentro de su cuerpo. Y hay otros aminoácidos que los encontramos en todos lados. Pero, básicamente, los aminoácidos son los que van formando proteínas. Las proteínas de origen vegetal, que son de leguminosas, así sea la proteína de una lechuga también, porque las lechugas también, o cualquier vegetal también tienen proteínas, estas también tienen aminoácidos. Entonces, así sea de origen vegetal, de origen animal, la base son aminoácidos. Ya, aquí hemos citado dos, son más, es una lista bien larga de aminoácidos. La grasa en el pescado tiene ácidos grasos poliinsaturados. ¿Cuáles eran los ácidos grasos malos? Los ácidos grasos o las grasas saturadas. Esas cuando son insaturados, son buenas, porque no tienen tantos enlaces de hidrógeno que le saturan de tanto enlace de hidrógeno. Y uno de los más importantes es el omega 3. ¿Han oído del omega 3? En estos productos naturales, en el tema de medicina alternativa, en las dietas saludables, ¿sí? O en los alimentos que son alimentos fit, alimentos bastante, alimentos muy sofisticados para el consumo de personas que tienen alguna deficiencia, alguna enfermedad. Los omega 3 son excelentes. Aceite omega 3 creo que había visto también esta planta amazónica que decían que puede ser igual a freír con este aceite de Sacha Inchi. Es una planta amazónica que estaba teniendo bastante aceptación, que tiene gran cantidad de omega 3. Bueno, carbohidratos. Asimismo como la proteína animal, la proteína de la carne no supera el 1%. Los carbohidratos, en cambio, en los cereales son carbohidrato casi puro. Sales minerales, eso es alto contenido de minerales. Los pescados sí tienen alto contenido de minerales porque en el mar es donde van a parar la mayor cantidad de minerales que existen en el mundo. Entonces, ahí tenemos fósforo, sodio, calcio y yodo en mayor cantidad. Y ahí tiene gran cantidad de minerales. Así también como otros minerales que los necesitamos en muy poca cantidad. Cloro sí estaba, cloro también. Vitaminas.
alto contenido de vitaminas. A, D, E, F, K. Por ejemplo, está la vitamina E y la vitamina K son, y la D sobre todo, son un tipo de vitaminas liposolubles que solamente se las encuentra en las grasas. Bueno, en las grasas buenas, por ejemplo. En el caso de los de los pescados, perdón, encontramos ahí el aceite de bacalao, que tiene alto contenido de vitamina E que es para el crecimiento de los niños y para muchas funciones del organismo. Eso en cuanto al valor nutricional del pescado. Continuamos. Algo que es muy importante saber es detectar cuando un pescado es fresco o cuando no. Cuando nosotros vayamos a procesar ese tipo de animal, ¿qué primero debemos saber? La materia prima que sea de súper alta calidad. Y para eso, ¿qué necesitamos? Voy a preguntar. Se me pasó esta. A ver, del conocimiento que ustedes tienen, ¿cómo me doy cuenta que un pescado está fresco y que un pescado no está fresco? ¿Quién me puede decir? En la coloración de las agallas. ¿Ya? ¿Qué tienen? Entre más pálida o sea, entre más roja es más fresco el pescado. Ya, muy bien. ¿Qué otro más? Y si es Dígame, Francisco. fresco. Y si es fileteado, ¿cómo le ve las agallas? No me escuché. O sea, dime tú. Ya. Por el olor también se puede detectar si el pescado es fresco o no. Por supuesto. Positivo, eso es positivo. Es lo principal. La mayoría de alimentos que ya empiezan a degradarse ya, sobre todo los que tienen alto contenido de proteína, ¿qué empiezan a liberar? El ácido, estos gases basados en azufre, y el azufre es bien fuerte. La proteína, sobre todo cuando empieza a degradarse, es más fuerte por todos estos gases que son más concentrados con nitrógeno, y estos sí son bastante fuertes a la sensibilidad humana. Entonces, lo que acababan de decir, por ejemplo, yo le hubiera puesto primero branquias. Las branquias cuando un pescado está fresco son rojas o rosadas, bien formadas y brillantes. Entonces le abrimos las branquias. Espérenme, voy a proyectar algo que estaba por aquí, un documento que tenía aquí a la mano, lo tenía. Pescados. Claro, y ahí vamos viendo que nomás, cómo tienen que ser estos productos. Ya, a ver, vamos viendo. Entonces, ahora acá le proyecto. Listo, aquí vamos viendo, ¿sí ven? ¿Sí ven cómo es una branquia de un pescado que está fresco? ¿Y cómo es una branquia de un pescado que ya está con algunos días ya que no es fresco? Un proceso ya de proceso de descomposición. Entonces le abren esta parte de aquí del pescado y ven. Primera característica. Yo la pondría como primera, pero bueno. Aquí le han puesto diferentes. Ya.
La piel. Vamos viendo la piel. La piel tiene que ser bien dura, brillante. No tiene que tener ninguna decoloración. Y cuando la tocamos, ¿qué tiene que ser? Si usted coloca el dedo en esta, si usted le coloca el dedo, tiene que volver a su forma original, ¿no es cierto? Está un pescado fresco. En cambio, ya cuando empieza con decoloraciones, así como empieza, si ven, empieza una degradación de las proteínas, sobre todo de la piel, y usted le aplasta con el dedo, ¿qué pasa? Se queda la huella ahí, se queda marcada su huella y todo lo que la huella del dedo que usted le dejó presionando. Entonces, esa es una carne de mala calidad. Ya, los ojos. Vamos viendo. ¿Qué tienen que ser? Convexos. O sea, tienen que estar bien rellenos. Tienen que estar brillantes. Y por supuesto, tienen que estar bien de un color brillante y un color fuerte. En cambio, cuando está ya en proceso de descomposición, ¿qué pasa? Los ojos son hundidos, son convexos, son comprimidos, cóncavos, profundos, y ya empiezan a tener otro color ya de deterioro. La piel, los ojos ya vimos, ¿no es cierto? Continuamos. Las branquias, lo que decíamos. ¿Sí ven cómo queda? Cuando le aplasta, queda ahí la huella del pescado. Y por supuesto, lo que acababa de decir Mercedes, la coloración. El olor fuerte, ya pues es ya olor a descomposición. El olor muscular, fresco a mar, y un mal olor, ya es. Las vísceras, asimismo, tienen que ser bien firmes, bien definidas, sin olor, repito. En cambio, ya cuando están en deterioro, ¿qué es? Ya están totalmente aisladas de la cavidad interna, ya son pegajosos, empiezan a botar unos fluidos ya con cierto olor bastante fuerte. Eso básicamente cuando vayamos a elegir una materia prima de pescados. Y luego ya viene el procesamiento, que ya empieza con toda la cadena de frío. Entonces, puede seguir el tema de la cadena de frío y luego congelación, procesamiento, enlatado o el proceso que sea conveniente o pertinente. Listo. No sé si tienen alguna consulta sobre los pescados antes de pasar al siguiente tipo de materia prima. Sí, ingeniero, buenas tardes. Claro, dígame. Ingeniero, habla de congelados, ingeniero, y en el caso de los pescados, también los que se los pone con sal y se los conserva. Hay unos que así, por ejemplo, en el pescado salado, también sería una materia prima. Pero hay otra forma de mantenerlo, ¿me entiendes? Sí. Materia prima es hasta pescado fresco. De pescado fresco, ya estos ahumados, estos secados con sal al sol o deshidratados, eso ya son pescados procesados. Entonces, en este momento el pescado como materia prima es hasta ahí nomás, hasta pescado fresco. Ya todos los procesos que vienen a continuación, eso ya son encurtidos, todo enlatados, ya vienen a ser parte de pescados procesados. Que a continuación ya durante el desarrollo del curso vamos a ir viendo los tipos de tratamientos que se pueden dar. En todo caso,
Nosotros, la cultura de nosotros es muy, bueno, ha tenido últimos bastantes avances, pero no es tan, no es tan culturalmente conservar tanto alimento. La mayor cantidad los consumimos frescos porque siempre tenemos disponibilidad de alimentos frescos. No sucede así, por ejemplo, en los países del hemisferio norte, donde ellos tienen 3 meses de invierno, en el cual no van a tener disponibilidad de alimentos. Por lo tanto, ellos han innovado, ya hace miles de años, han innovado ¿qué? La conservación de alimentos. Alimentos, sobre todo todos los procesados. Las carnes ahumadas, embutidas, enlatadas, estas carnes, estos mariscos con sal, los frutos en almíbar, mermelada, los quesos, los yogur, ¿qué más? Todo ese tipo de procesos a los alimentos. Y un sinnúmero de formas de conservar los alimentos, porque la necesidad de que tienen 3 meses en el cual tienen que estar provistos de alimentos para poder soportar el invierno, los ha hecho innovar. La disponibilidad de nosotros que tenemos alimento fresco durante todo el año, entonces eso ha provocado que no sea tan culturalmente el procesamiento de alimentos. Ok, pasamos a la siguiente materia prima, la leche. Nos vamos a centrar en la leche vacuna, ¿no? Entonces, para los fines pertinentes, ¿qué vamos a entender nosotros por leche? La leche va a ser toda secreción normal de la glándula mamaria de los animales bovinos sanos, ya sea con 1, 2 ordeños o más, que sean de manera higiénica, que sean completos y que no sean interrumpidos, que no tengan ningún tipo de adición o extracción. ¿Ok? Entonces, esa va a ser en sí la materia prima, tal como la vamos a considerar leche. A nivel mundial, la leche es fuente significativa de la energía alimentaria, de proteínas de alta calidad y grasas. En América, en el continente americano, no habían vacas. Estas vinieron con la cultura española. Ellos trajeron todos estos animales. Nosotros solo teníamos en los cerros, ¿qué? Alpacas y llamas. Y más, las alpacas y llamas ni siquiera eran de aquí del Ecuador, sino que vinieron cuando los incas, antes de que lleguen los españoles, vinieron a conquistar todo este territorio, y ellos vinieron trayendo sus especies. Alpacas, llamas, pero solamente para fibras animales. Y también para consumo de proteína. Y también en la serranía teníamos una proteína que era la carne cuy. Eso. La leche contribuye considerablemente a la ingestión necesaria de nutrientes como calcio, muy rica en calcio, muy rica en magnesio, selenio, vitaminas del complejo B y ácido pantoténico. Básicamente la leche es un alimento esencial porque es el que ocupa la mayor cantidad en las dietas de los niños. ¿De qué se compone la leche? La leche, aunque parece líquida, pero sí tiene gran cantidad de un componente sólido. Cualquiera diría que la leche es el 90 y algo más, casi cercano a 100, que es agua, pero no. El agua solo es el 88%. Significa que el resto de la leche, el 12%, es un material sólido. Proteínas. Es el componente mayoritario después del agua en la leche. ¿Cuál es la proteína principal de la leche? La caseína. 3 tipos de caseínas. La alfa, la beta y la kappa. Alfa caseína, beta caseína, kappa caseína.
Otras proteínas, albúmina y globulinas. Me he dado cuenta que también la albúmina está en los huevos. Es una proteína de los huevos. ¿Bien? Otra proteína bastante abundante en la leche es la lactosa. Le he puesto aparte porque debido a su importancia. Entonces, tanto la lactosa y las proteínas son proteínas. La lactosa es parte de las proteínas, pero es la que mayor cantidad tiene. Estamos hablando de un 4,7%. Entre estas dos estamos cerca del 8%, 7,9%. Solo en estas dos. ¿Qué más tiene? Lípidos. Este valor es muy variable, la verdad. Depende de la raza. Depende de la raza, pero eso es un valor referencial, 3,4%. Y por supuesto que tiene minerales. Sodio, potasio, magnesio, manganeso, hierro, cobalto, cobre, fósforo, fluoruros y ioduros. Ahí van a ver la importancia de que cuando se le nutre muy bien a una vaca con minerales, va a producir un mayor rendimiento de leche. Y por supuesto las vitaminas A, D, E, K, B, B2, B6, B7, todo el complejo B, carotenos, que también, recuerdan que las zanahorias también tienen caroteno, que es un tipo de vitamina A, la nicotiamida, la biotina y el ácido fólico. Estas son las principales proteínas que tenemos, principales vitaminas que tenemos en la leche. ¿Alguna inquietud hasta aquí? ¿Alguien quiere acotar algo? Muy bien, continuamos. Otro componente fundamental es el suero de la leche o lactosuero. ¿Qué es el suero de la leche? No es más que este líquido, este producto lácteo que se obtiene cuando se preparan los quesos, cuando se coagula la leche, o también cuando se separa de la crema o de la leche semidescremada durante la fabricación de queso. El lactosuero se lo obtiene mediante la acción ácida o de enzimas de tipo cuajo, ya sea como la renina, enzima digestiva de los rumiantes, el cual, ¿qué hace? Rompe todo este sistema coloidal que hay en la leche, en el líquido. Y aquí rompe en dos partes, la separa la leche. La fracción sólida. Básicamente esta es lleno de proteínas y grasas. Todo lo que va a formar el queso, toda esta parte sólida. Proteínas insolubles y lípidos, los cuales en su proceso de precipitación tienen gran cantidad de nutrientes. La otra, que es el suero en sí, la fracción líquida. Ya. También tiene un sinnúmero de nutrientes esto, en menos cantidades, y nutrientes que no fueron absorbidos por esta parte sólida. No fueron absorbidos por toda esta red que hace esta red de coágulos que hace la caseína, no quedaron. Entonces queda esta parte líquida y este viene a ser el lactosuero. Entonces, hay algo que estar muy claros. El suero no sustituye la leche, ¿ya? Es parte de la leche, pero no. O sea, es una fracción, pero no sustituye a la leche. Aquí en el Ecuador, no sé si tuvieron que normar el tema del uso del suero. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda en qué mismo quedó? Por ejemplo, en la normativa te decía que el uso del suero solamente, o la comercialización, no puede ser confundida
entre suero y leche, ni dar ningún tipo de etiqueta en la cual se induzca que si vendo suero le ponga leche. Entonces, toda esta confusión se desató por un tema de que el suero en sí es súper barato. Yo creo que lograban conseguir 1 litro de suero entre 5, 8 centavos, 4 centavos, dependiendo de dónde lo conseguían y cómo lo conseguían. Y lo mezclaban con leche y iban abaratando costos para comercializar leche. ¿Qué contiene el suero? Aquí vimos más o menos que había una fracción líquida que tenía una gran cantidad de nutrientes disueltos. Pero específicamente, ¿qué tiene? Tiene proteínas, la lactosa y también proteínas. La lactosa es la más abundante. En todo caso, estamos hablando de 4,6 a 5,2%, 4,6 a 5,2% gramos por 100 mililitros de lactosa. Cuando se hizo con un sustrato o ácido. Y también tenemos la proteína, que está de 0,8 a 1% de volumen. Lípidos, en sí tiene los mismos componentes de la leche, pero en menor cantidad, más disueltos. ¿Ya? Recuerden que los lípidos en la leche era de 3,4%. A pesar de eso, queda gran cantidad, va hacia la parte sólida y una cantidad apreciable, porque es de 0,5% al 8% de materia grasa. El 8% queda en la materia grasa del lactosuero. Vitaminas ya tiene menor cantidad. Aquí sí tiene menor variedad de vitaminas. Recuerdan que en la leche tenía todo el complejo B. Este rato solo de vitamina B, ¿cuál tiene? La tiamina, riboflavina, ácido nicótico, ácido pantoténico, piridoxina, cobalamina, ácido ascórbico. El tema de minerales es muy bajo. Recuerda que esto es en materia seca. Entonces, en materia líquida debe ser siquiera unas 10 veces menos, 0,8 a 1%. Y otros compuestos, por supuesto, que eran estas son proteínas. Alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobúmina, proteasas, peptonas. Proteasas son enzimas y las peptonas son proteínas. No sé si tienen alguna consulta. Esto es hasta la leche y vamos a quedar hoy día. Sí, exacto. ¿Algo que quieran acotar sobre el suero de la leche, sobre la leche? ¿Alguna inquietud? ¿Qué piensan? ¿Se puede sustituir la leche con el suero? ¿No se puede? ¿Es conveniente a la industria? Se puede darle muchos usos al suero porque tiene gran cantidad de nutrientes para la alimentación humana, para también la alimentación de los animales. No sé qué opinan. Listo, jóvenes. Eso es lo que tenía previsto para el día de hoy. De aquí la próxima sesión la tenemos para el día sábado. Por ahí hasta ayer también teníamos abierto el foro, por favor participarán. Ojo, no se olvidarán de registrar su asistencia, por favor. Ahí
una parte me evitan estarles irlos contabilizando en cada una de las sesiones, y más que todo, esto es el único respaldo de que ustedes asistieron también, el que van marcando su asistencia. Ok, les agradezco muchísimo haber participado y nos vemos en la próxima reunión del día sábado, a la misma hora. Muchas gracias, hasta luego y linda noche. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Buenas tardes, chao, Inge, chao.